Buenos días, señores y señores. ¿Cómo están ustedes en esta mañanita? Algo fría por acá, por Santiago de Chile. Algo fría por acá. Pero bien, aquí estamos. Día miércoles. Una nueva semanita. Una semana cortísima, ¿cierto? Así que por aquí estamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estuvieron esos días? Qué bueno. Tuvimos un lindo fin de semana, al menos en familia nosotros. Lo pasamos muy bien, la verdad. Así que por ese lado, muy bien. Muy bien. Eh, Estoy terminando de hacer unas cositas aquí. Así que... Pero estamos bien. ¿Ya? Bueno, cuéntanos, ¿cómo estuvo su día? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ya, para mí. eh, sí. La semana corta ayuda mucho, al menos a mí, para poder recuperar fuerza. Porque me imagino que igual que para todos, no ha sido algo fácil. Pero ya cada vez estamos como entrando más a un estilo o cierta manera de normalidad que no necesariamente va a ser lo mejor, pero es lo que tenemos, ¿cierto? Así que por ese lado estamos bien, ¿ya? Así que invitarles a compartir, a poner me gusta y compartir allá, ¿cierto? Así que eso. Pero este es el día que ha hecho el Señor para todos nosotros, ¿cierto? Buenos días. Ahí estamos. Vamos a pegar unos saluditos aquí. ¿Quién está? Bueno, Judith, ¿cómo estás? Judith Vargas. Ricardo Casitúa, mi hermano, ¿cómo estamos? ¿Ya? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Un día más. Otro día que el Señor hizo para cada uno de nosotros. Para aprovecharlo al máximo. Un abrazo, Pancho. Un abrazo, Francisco. Recibido un mensaje. Pero bien. Feliz. La familia es un regalo. Familia y amigos son un regalo del cielo. Esa es la realidad. Familia y amigos son un regalo del cielo. Así que... Eso. Ya. Estamos. Creo que ya estamos. Eso. Ahí está. Bueno, me imagino que muchos ya están volviendo a sus trabajos más normales en lo que es, eh, no sé, tal vez en lo que es el... Aquí, ahí sí. En lo que es tal vez presencial. Ya como que nos habíamos acostumbrado al trabajo en la casa, nos habíamos acostumbrado a estar en la casa, pero bueno, tenía que llegar el momento y es muy probable que tal vez muchos de ustedes ya están yendo de manera presencial a sus trabajos, así que ánimo con eso, porque de alguna manera igual, bueno, podemos seguir tratando de hacerla. Ya como que nos estábamos acostumbrando a esto, pero bueno, es lo que hay, ¿cierto? Es lo que hay. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la importancia de la alegría. O sea, alegría no significa andar con una risa todo el día, ni significa andar echando la talla, perdón, aunque podría ser. Pero tiene que ver con la actitud de vida. Y cómo la Biblia nos llama, ¿cierto? En Romanos 15, versículo 13, que este Dios de la esperanza, este Dios que nos llena de alegría y paz en cada situación y en cada momento, por muy difícil que sea lo que estamos viviendo y que estamos pasando. Entonces, para nosotros los que tenemos nuestra esperanza y nuestra fe en Jesús, podemos estar confiados que Él tiene el control de todo y que en Él podemos confiar. Entonces,
Eso estuvimos viendo las últimas 2 semanas. Pero hoy día vamos a iniciar un temita nuevo que va a durar como 2 semanas también. Casi todo está durando como entre 5 y 6 vivos. Recuerda que esto lo hacemos los lunes, miércoles, viernes, ¿ya? Lucila Moreira, Sandoval, buen día, Cristian. Hola, ¿cómo estás? Ya, Carlos Ramírez, ¿cómo les va? ¿Cierto? Qué bueno que estén ahí. Y claro, entonces vamos a ver otro tema. Así que si tienes tu café, tu té, vamos a estar aquí 40 minutos, 45 minutos. Así que ando a buscar un tecito, yo voy a buscar mi café, vuelvo al tiro. Listo. Mi cafecito. Cafecito. Buenos días, Alejandro Araya. Nico, ¿cómo está ese clima allá? Si aquí amaneció nublado, me imagino que allá en la playa también. Debe estar más o menos nubladito. Ya. Así que, Edith, ¿cómo estás? Buen día, ¿cierto? Pero acá amaneció nublado. Para aquellos que les gusta el frío, les gusta el invierno, están felices. Para aquellos que preferimos el calor, bueno, así es la variedad y la diversidad de todas estas cosas, ¿cierto? Así que, pero yo prefiero el calor. Les gusta o no les gusta, me da lo mismo, pero a mí me gusta el calor, ¿ya? ¿Cómo estás, Vale? Buen día, muy buenos días. Bueno, ¿qué hora es ya? Son las 9:05, 9:07. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. Así que los invito a que podamos orar y comenzar esta mañana. ¿Les parece? Buenos días, Ruth. ¿Cómo estás, Ruth Zurita? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Ya? Bueno, vamos a orar. ¿Les parece? También nublado por allá. Bueno, la playa amanece nublado y después al mediodía por ahí siempre abre un poquito. ¿Ya? Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cierto? Todos los que se van añadiendo por aquí, ¿ya? Pero ¿por qué no oramos? ¿Oremos? Allá donde tú estás, si vas manejando, no cierres los ojitos. Vamos a orar. Padre, esta mañana, Señor, simplemente queremos darte gracias, darte la gloria a ti, Dios. Señor, tú eres Rey y eres Señor, a pesar de toda situación y circunstancia, tú sigues siendo Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te pedimos que nos llenes de tu Espíritu, que venga tu reino sobre nuestras vidas, que tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestras decisiones. Así que, Padre, te pedimos esta mañana, Señor, que nos guíes para caminar en los planes que tú tienes para nosotros. Entendemos que tus planes, Señor, son perfectos. Son lo que necesitamos para nuestras vidas. Así que, Señor, yo te pido ahora que en el nombre de Jesús, Señor, nos puedas guiar, nos puedas transformar y nos puedas realmente mostrar, Señor, el camino, el lugar, las situaciones donde debemos estar y donde debemos decidir. Así que, Señor, que venga tu reino sobre nuestras vidas. Señor, bendigo a cada persona que está hoy día aquí con nosotros y que, Padre, que tú tomes el control de cada situación hoy día, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu gloria y por tu bondad, Señor. Padre, a ti sea la gloria de todos. Señor, entregamos esta semana, este día a ti, Señor, lo que van quedando esta semana. Y te damos muchas gracias. Gracias por la familia, gracias por los amigos, gracias por Jesús, Señor, que nos ama enormemente y que tiene, Señor, todo un propósito para nuestras vidas. Te damos gracias esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Así que, bueno, esta mañana vamos a tener un tiempito acá y aquí, ya. Entonces, don Javier, ¿cómo está usted? Sin playa ni piscina, prefiero día menos caluroso. Bueno, está bien. Cada cual tiene sus preferencias, ¿cierto? Buen día, ¿cierto? Ahí Javier, Vane, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Vayan a buscar su café, su té, los que estén ahí. Julita, muy buen día, vamos por un día más. Abrazos, pastor, y a todos. Un gran abrazo. ¿Ya?
Rico café de acá, el Coffee Culture. Bueno, y Elizabeth, ¿cómo estás? Elizabeth Muñoz, que se añadió por ahí, ¿cierto? Se van añadiendo poco a poco. Bueno, recuerda poner me gusta y compartir para que otros también tengan la posibilidad de escuchar y ver el video. Bueno, hoy día a mí me gustaría iniciar algo y porque de alguna manera, bueno, ya los que... Este es el número 81, ¿ya? Hemos hecho 81 videos de esto, 3 veces a la semana, excepto los feriados, ¿ya? Pero por lo general hemos estado acá 81 veces ya, y por una hora, un poquito más, un poquito menos, pero teniendo tiempo juntos en la palabra. Y siempre hay un versículo que los que ya nos conocen, a mí me encanta este versículo porque da dirección acerca de lo que Jesús hizo, quiso hacer, quiso decir, a lo que vino, propósito, etc. Pero en Marcos 1, versículos 14 y 15, dice que después de que encarcelaron a Juan, ¿ya? O sea, Jesús había sido bautizado, todo este proceso que fue el desierto, todo este proceso, ¿cierto? Dice que después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, ¿ya? Se fue a Galilea a predicar el evangelio, ¿cierto? Por el cual él había venido. ¿Y cuál era este evangelio? ¿Cuál era este mensaje? ¿Cuál era estas buenas nuevas que Jesús venía a anunciar a cada uno de nosotros? Dice que el tiempo se ha cumplido, o sea, ahora es el momento perfecto, es el tiempo justo, es el tiempo que Dios tenía para esta raza humana, y decía, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. En algunas traducciones dice, el reino de Dios se ha acercado, pero hay una traducción que dice que el reino de Dios está al alcance de tu mano. O sea, si tú estiras tu mano ahí, ahí está el reino. Entonces, Jesús estaba diciendo, el reino de Dios ha llegado a esta tierra, ha llegado a este planeta, ha llegado a este lugar, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta a este mensaje debía ser arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ocupamos constantemente estos versículos en la viña porque nosotros abrazamos esta teología del reino, esta teología que no tiene necesariamente... Bueno, después vamos a hablar de la diferencia entre doctrina y teología, pero tiene que ver con el mensaje principal que Jesús vino a dar. Y el mensaje principal que Jesús vino a dar tiene que ver más que nada con el reinado de Dios, con la presencia de Dios en medio nuestro, con este punto de reino que Jesús vino a introducir, a acercar. Por eso que, al menos en este nuevo vivo, que yo creo que voy a buscarle un nombre, lo más probable es llamar el reino se ha acercado o el reino está cerca. El reino está cerca tuyo, Dios está ahí contigo, y Dios está aquí conmigo, y esto es algo maravilloso, que es cuando nosotros podemos entender que Dios está en todo lugar, todo Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Buenos días a todos los que se van añadiendo, al Mati, a Rox, buenos días Verónica Molina, Cintia Enrique, hola, buenos días a todos, Dios los bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. Pero, entonces, claro, cuando Jesús integra y llega, ¿cierto?, a hacerse al ministerio público, Jesús lo primero que dice, oye, el tiempo se ha cumplido, este es el tiempo perfecto. Jesús no llegó ni antes ni llegó después. Jesús nunca se demora, Jesús nunca se atrasa, Jesús nunca llega antes, Jesús siempre llega en el momento que tú y yo lo necesitamos. Por eso que cuando aquí Marcos escribe, dice, el tiempo se ha cumplido, significa, es el tiempo perfecto de Dios para nuestras vidas, ¿ya? Entonces, en ese proceso es que Jesús aclara y dice, el reino de Dios está aquí, ha llegado. Jesús era la representación directa del reino de Dios en la tierra. Él venía cuando Jesús hizo su ingreso público, Jesús hizo su ingreso a la tierra, comenzó el ingreso del reino, pero luego cuando Jesús comenzó a predicar públicamente, el reino comenzó a extenderse y a alcanzar la vida de las personas. ¿Cuál era lo que se esperaba como respuesta?
de la gente, ¿cierto? Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Bueno, ¿cuál era la buena nueva? El reino de Dios. Dios está aquí cerca de ustedes. Dios va a estar aquí con ustedes. Y la respuesta era, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Bueno, cada evangelio tiene un destinatario, cada evangelio tiene un grupo de personas objetivas para el cual fue escrito. Mateo, por ejemplo, si tú lees Mateo, cuando tú lees Mateo, te das dando cuenta que Mateo tiene mucha información judía de su rito, de su ceremonia, y hace mucha alusión a los profetas. O sea, Mateo es un libro o una carta, un evangelio escrito al mundo judío cristiano. Fue escrito al mundo judío que se había convertido al cristianismo. Entonces, Mateo escribe con el objetivo de llegar con el reino de Dios, con el evangelio, a ese grupo de personas. Pero Marcos, ¿ya? Este evangelio de Marcos tiene como pueblo objetivo los gentiles o los paganos, ¿ya? Aquellas personas no judías y que no eran judías. Por eso que no hace tanta referencia a las ceremonias, a los ritos, sino que me encanta Marcos, ¿ya? O sea, si a ti te gustan las películas de acción, si te gustan las películas de acción, tienes que leer más. Marcos es para ti. Marcos nos muestra un Jesús siempre accionando el reino, su presencia, su poder. O sea, si te gustaba Avengers, te va a gustar Marcos, ¿ya? Porque realmente Marcos tiene esa capacidad de la acción, ¿ya? Bueno, llegó Emma también. Buenos días, Emma. Andrea Larraona, de allá del sur. ¿Cómo estás, amiga? Buenos días. Bueno, a Emma le encanta el sur, así que ahí de repente se pueden visitar. ¿Ya? Pero el libro de Marcos, o sea, yo te invito, Marcos es un libro cortito que se lee 2 días, 3 días. El Evangelio de Marcos es un libro que es muy entretenido, es un evangelio que tiene mucha acción. Va a ver a Jesús haciendo, sanando, liberando, alimentando. Por eso, si te gusta la acción, el libro de Marcos es para ti. Es muy entretenido, te mantiene muy atento a lo que es Jesús, pero por sobre todas las cosas te muestra a este Jesús todopoderoso. Te muestra a este Dios encarnado, a este Dios hecho ser humano como tú y como yo, y que viene a expandir el reino de Dios sobre la tierra. Es tremendo libro. Vamos a estar leyendo un poquito, vamos a estar leyendo bastante de Marcos. Así que quiero invitarte a que podamos leer el libro de Marcos juntos. Así que para que puedas partir hoy día durante el día. Mira, durante el día leer 3 capítulos de Marcos o 4 capítulos de Marcos es así. 15 minutos. ¿Ya? Así que en el tiempo de colación, en el tiempo de almuerzo, llegó don Ronald. ¿Cómo está usted, señor don Ronald Castro? Don Roberto Balbuena también, muy buenos días. ¿Cómo les va a ustedes, amigos? Qué bueno verles, ¿ya? Entonces, les invito a que podamos leer juntos este Evangelio de Marcos e ir descubriendo un poquito. No tiene tanto un enfoque histórico, la verdad que no, pero los que me conocen me gustan las cosas prácticas. Y vamos a ver en Marcos de cómo Jesús nos desafía, sobre todo por medio del autor del libro de Marcos. Marcos lo escribió Marcos, ¿ya? Pero Juan Marcos se supone que era como el sobrino de Bernabé. Ahora, ¿cuál era el cuento? ¿Cuál era el cuento con Marcos, este Marcos? Que él no fue discípulo de Jesús directamente. Él lo que hizo fue recopilar lo que los discípulos directos estuvieron con Jesús. Y aquí viene lo determinante. Quien principalmente le dio la información a Marcos fue Pedro. ¿Sí? Pedro el pescador. Simón el Pedro. Entonces Pedro fue quien principalmente le dio la información a Marcos. Y es tremendo porque aquellos que vemos a Pedro en los evangelios, vemos un Pedro impulsivo, accionando, siempre haciendo algo, y es el libro de Marcos. El libro de Marcos representa claramente la personalidad y el temperamento
de Pedro, ¿ya? Entonces, buen día Jimena, Eliana, ¿cómo están? Bienvenidas. Entonces, invitarlos a que lo podamos leer juntos, bueno, alguna información que pueda ayudar, ¿cierto? Autor fue Marcos, pero él recopiló información de los apóstoles, principalmente de Pedro, ¿ya? Principalmente de Pedro, ¿ya? Recuerden que Pedro era un pescador, ¿ya? Pedro no fue educado literariamente, ¿ya? Pedro seguramente es muy probable que tal vez no sabía escribir muy bien, tal vez sabía leer algo porque era necesario y aprendían en ese tiempo cierto nivel de lectura, pero su enfoque era el trabajo. Su enfoque era ser un pescador, su enfoque era otro. Por lo tanto, de alguna manera, Pedro le dictaba a Marco, le contaba a Marco y Marco escribía todo lo que Pedro le decía. Entonces, ahí Marco se alimentó de la información de Pedro. Fue escrito básicamente en griego porque Pedro entendió que, o Marco entendió que los judíos estaban rechazando el cristianismo. Por lo tanto, ellos se volcaron a llevar el evangelio a los griegos, ya a los gentiles de esa época. A modo de información, Pedro luego se quedó en Jerusalén, estableciendo la iglesia en Jerusalén por casi 15 años. Ya por casi 15 años él estuvo trabajando ahí hasta que Herodes, que era uno de los representantes de los romanos ahí, lo mandó a arrestar por todo lo que estaba generando, el revuelo que estaba generando. Entonces Pedro se arrancó, se escapó. Y en eso estuvo, no sé cómo llamarlo, pero estuvo escondiéndose, pero siempre estuvo predicando el evangelio en diferentes lugares. De hecho, se dio una vuelta, se supone, se dio una vuelta por Italia, por diferentes lugares, terminando en Roma. ¿Ya? Y allá en Roma predicaba y toda la cuestión, ¿cierto? Hasta que fue muerto. Él fue crucificado y falleció. Y es uno de los mártires de nuestra fe, uno de los mártires de quienes nosotros podemos decir él dio su vida por el Evangelio y entregó su vida por todo su ser. Entonces, bueno, pero Marcos 1, versículos 14 y 15 son los versículos que para nosotros representan algo importante para nuestras vidas. El libro de Marcos hoy día es simplemente poder animarlos a leer Marcos, ¿ya? Marcos es un libro cortísimo, 16 capítulos, 4 días, 3 días, uno pum, se lo lee. Recuerda tener tu destacador, un lápiz cerca tuyo para que cuando lo vayas leyendo puedas ir marcando y escribiendo alrededor o un cuaderno o una punta al lado donde tú puedas ir descubriendo y puedas ir compartiendo también allá, ¿cierto?, lo que vayas descubriendo. Pero en un momento los judíos de esa época, se vieron confrontados con esta persona de Jesús. Jesús llegó realmente a alterar toda la vida normal que los fariseos y los religiosos tenían de esa época. Los fariseos y religiosos de esa época, para hacer memoria nomás, el pueblo o la nación de Israel era gobernada en conjunto entre la clase política y la clase religiosa, o era el mismo grupo en realidad. Cuando llegaron los romanos, allá, esto se alteró un poco, pero de alguna manera el pueblo de Israel se mantuvo legislado por los sacerdotes, los fariseos, los religiosos de esa época. Entonces ellos tenían un nivel de autoridad bastante grande en la sociedad de esa época. Hoy día, como tenemos separado el Estado y la Iglesia, etcétera, esto no se nota mucho, pero en ese tiempo sí se notaba. Entonces, claro, cuando aparece Jesús y comienza con este mensaje, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha llegado, es como para ellos fue una alteración completa y total, porque básicamente Jesús está diciendo, el Mesías está aquí. Esa esperanza, ese Cristo, ese Salvador, ese libertador que ustedes están esperando, ya llegó y está aquí en medio de ustedes. Y eso, claro, alteró a los religiosos de la época.
Lo alteró, les movió el piso completamente. Entonces a ellos no les interesaba lo que Jesús enseñaba, no les interesaba lo que Jesús hacía. Lo único que ellos querían era sacar a Jesús del escenario, porque le estaba moviendo toda su autoridad, tanto política como religiosa de la época. Entonces, claro, Jesús vino para alterar todo eso. O sea, hasta ese momento, para que tengamos una noción, habían pasado 400 años, ¿ya? 400 años entre que Dios levantó al último profeta, ¿cierto? Malaquías, hasta que aparecía el segundo profeta o el primer profeta que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. 400 años, 4 generaciones habían pasado. Entonces aquello que había partido con fuego en el corazón por Dios, ya se había hecho ahora pura letra, pura ley, puras normas. Todo tenía que ver con normas y leyes, ¿ya? Que de alguna manera hasta el día de hoy uno lo ve en ciertas expresiones del cristianismo, que es todo normas y leyes. Pero se pierde el corazón del cristianismo, y que el corazón del cristianismo tiene que ver con Jesús y con una relación personal con Dios. Entonces, claro, los fariseos, los religiosos de esa época, para ellos no estaban muy interesados en tener una relación con Dios. Por eso que Jesús en un momento les dijo: oye, ustedes de labio me adoran, pero su corazón está lejos. Entonces, claro, cuando Jesús llega diciendo estas cosas, ustedes saben lo correcto, ustedes hablan lo correcto, ustedes hablan de la ley, hablan de amar a Dios, pero ustedes no lo hacen, pero ustedes no lo viven. Pero entonces, claro, eso para los fariseos era como un golpe. Para las autoridades religiosas de esa época era alterarles todo. Y el pueblo, por el otro lado, el pueblo le tomaba mucho sentido a lo que Jesús les estaba diciendo. Para el pueblo esto era algo, pero muy importante, en relación a que para ellos esto tenía mucho sentido, le daba mucho sentido. Bueno, dentro de esto, Jesús estaba predicando y se le acercó un maestro de la ley. Los maestros de la ley, si bien es cierto, eran autoridades, pero recuerden que todo pasaba en la sinagoga en esa época. La sinagoga era el colegio, la sinagoga era el centro comunitario donde se tomaban las decisiones comunitarias, pero a la vez también la sinagoga era el lugar donde se le enseñaba de Dios a las personas. La sinagoga era el centro comunitario de todo. Todas las reuniones, todo ocurría en las sinagogas, ¿ya? Entonces dice en Marcos 12, versículo 28 al 34, voy a leer. Marcos 12, 28 al 34. Dice que uno de los maestros de la ley se le acercó y los oyó discutiendo. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: oye, Jesús, le dijo a este maestro, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? O sea, lo que quería establecer este maestro, ¿ya?, que era uno de los que trabajaba o servía en la sinagoga, enseñando a las personas acerca de la ley, ¿cierto? Yo creo que es una pregunta él como maestro y con el conocimiento, él quería hacer una pregunta muy honesta, muy sincera, ¿ya? No todas las preguntas son malas. A veces cuando la gente se pregunta, uno dice: ¿para qué hace estas preguntas? Pero esta es una pregunta muy honesta de este maestro. Está diciendo, entonces, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los valores, las prioridades del reino que tú estás predicando? ¿Cuáles son las cosas importantes de lo que tú estás diciendo? O sea, este maestro fue al hueso y no fue a preguntarle por las ramas, bueno aquí, bueno allá, sino que este maestro va y le hace una pregunta a Jesús y le dice: ¿cuál es el centro de tu mensaje? ¿Cuál es el centro del corazón de lo que tú estás hablando? Versículo 29 dice: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. No hay otro Dios, contestó Jesús. El Señor, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay otro Señor. No hay otro Dios, contestó Jesús. Por lo tanto, como hay un solo Señor, como hay un solo Dios, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Por lo tanto, como hay un solo Dios, dijo Jesús, esto es lo más importante, dijo Jesús. Hay un solo Dios y un solo Señor. Por lo tanto, como hay un solo Dios y un solo Señor, tienes que aprender a amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, con toda tu vida, a amarlo. O sea, Jesús va y pone el énfasis no tan solo en un asunto de cumplir las normas, ni de cumplir las reglas, sino que Jesús se involucra aquí algo que tiene que ver con el corazón, algo que tiene que ver con lo interior del ser humano. Porque cuántas veces tú y yo hemos visto gente que externamente cumple con las normas, pero internamente anda en otra. Entonces, claro, Jesús viene y le dice, mira, bueno, Jesús en un momento dijo, el problema del ser humano no es lo que entra, sino lo que sale, porque Jesús tenía muy claro que lo interior, la vida interior del ser humano, era la clave y lo importante de todo esto. Entonces Jesús va y le dice, mira, lo más importante de todo esto, la clave y el centro de todo esto es amar a Dios. Pero no solo amarlo así nomás, sino que amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Jesús va y los centra. Entonces con eso Jesús de alguna manera está diciendo, mira, tú puedes cumplir con todo. Tú puedes cumplir, no sé, pelito corto, corbatita, todo. Puedes andar con todo externamente muy bien, pero tu corazón está lejos. Por eso que Él les dice, mira, ustedes me alaban con sus labios, pero su corazón está lejísimo. Y Jesús viene y los toma y los centra y dice, mira, como el Señor nuestro Dios es uno, Él se merece todo nuestro amor. Nuestro amor del alma, del corazón, de nuestra mente, de nuestra fuerza, todo. Amarlo con todo. Y dice después, versículo 31, dice, y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento más importante que estos. O sea, Jesús los centró y le dijo, mira, estos son los, si hubiese estado en una planificación estratégica, esto hubiese sido los valores y la misión, ¿ya? Amar a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero también amar a tu prójimo, amar a tu vecino, amar a la persona con quien tú trabajas, amar y respetar a las personas con las cuales tú te relacionas, comenzar a tratar a las personas como Dios las trata. Y eso es importante, porque en esa época, los fariseos, los religiosos de esa época, por el hecho que habían pasado, recuerden esto, habían pasado 400 años en que Dios no se había relacionado de manera directa con ellos. Por lo tanto, ellos cayeron en las normas y en las leyes. Y ellos disfrutaban esa autoridad. Ellos disfrutaban el hecho de sentirse importantes, disfrutaban el hecho de sentirse como que tenían influencia sobre las personas y tenían privilegios también. Entonces, dentro de esos privilegios, ellos ya se habían olvidado de Dios, sino que disfrutaban su propia vida nomás. Habían caído en una religión, habían caído en una religiosidad, habían caído en algo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, que es cumplir con las cosas, pero dejar de lado la relación personal con Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo que vino fue a centrar todo esto. Jesús dijo, mira, lo importante y lo central es amar a Dios. Pero también, y el segundo, e inmediatamente, es amar a las personas como Dios las ama. Y amarte a ti mismo como Dios te ama. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo Jesús aquí es como dividir esto en tres partes. Ama a Dios, ama a las personas como Dios las ama, pero ámate tú también como Dios te ama. Entonces Jesús dio una respuesta tan certera, Jesús dio una respuesta tan fácil de entender para todos, que ¿qué dice el maestro de esto? Versículo 32. El maestro que hizo la pregunta, me refiero a aquella persona que hizo la pregunta. En el versículo 32 dice, bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante
que todos los holocaustos y sacrificios. Mira este maestro. Este maestro, de alguna manera, yo creo que obviamente al estar escuchando las palabras de Jesús, al estar escuchando y oyendo las palabras de Jesús, su mente fue abierta, su espíritu revivió. Dijo, entonces no se trata tan solo de hacer sacrificio, de hacer holocausto, de cumplir con los ritos, de cumplir con las normas, de cumplir con las reglas, sino que se trata de amar a Dios. Bien has dicho, maestro, le dijo este hombre que le preguntó a Jesús. Tienes toda la razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con el entendimiento, con la fuerza, llamar al prójimo como uno mismo, es más importante que todo. Esto es lo prioritario. O sea, este maestro que hizo una pregunta muy honesta, que hizo una pregunta muy sincera, le dijo, entonces Jesús, según lo que tú estás hablando, ¿qué es lo más importante de todo esto? Entonces vale la pena preguntarse, ¿qué es lo más importante del cristianismo para ti? ¿Qué es lo más importante? ¿Cumplir con las normas? ¿Llevar el comportamiento adecuado? No sé, vestirse, ser de alguna manera. ¿Qué es lo que es más importante? Porque de alguna forma para nosotros de repente como seres humanos le tendemos a darle importancia a veces a cosas que no son tan importantes. Y así ocurrió acá. Le dieron importancia a los ritos, los holocaustos, a las leyes, a las normas. Le dieron tanta importancia a todo eso externo, pero dejaron de lado lo principal y lo importante. Amar a Dios, amar al prójimo como Dios lo ama, y amarte a ti mismo como Dios te ama. Entonces este maestro miró y dijo, Jesús, tienes toda la razón. Jesús, ¿sabes qué? Tú tienes toda la razón, porque todos los holocaustos y todos los sacrificios que podamos hacer no son tan importantes como esto. Versículo 34. Viene la respuesta de Jesús. Le dice, al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás tan lejos del reino de Dios. Me encantó esa frase. Me encantó. Tal vez ese va a ser el título de esto. No estás tan lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle preguntas. Es divertido. De ahí para adelante como que nadie, porque sabían que Jesús tenía la respuesta apropiada y correcta, sea cual fuera la pregunta que le hicieron. Pero me encanta la respuesta de Jesús. Porque este maestro de la ley, que había crecido bajo las normas, que había crecido bajo los ritos, bajo los sacrificios, bajo los holocaustos, yo percibo que de repente como que sus ojos fueron abiertos, como que su espíritu despertó, como que su mente se abrió, como que todo en su ser fue, no sé, como una explosión en él. Y dijo, es verdad, Jesús, amar a Dios, amar al otro, a las personas, y amarse uno mismo, son las cosas esenciales del reino, y no tan solo estar haciendo los sacrificios o los holocaustos. Jesús lo quedó mirando y le dijo, no estás tan lejos del reino, ¿eh? Como que, ¿sabes qué? Le está diciendo de alguna manera, como que está entendiendo las cosas. Y desde entonces nadie se atrevía a hacerle preguntas. Maravilloso, yo encuentro grandioso lo que ocurre acá, porque de alguna forma nos centran. Estos simples pasajes nos centran acerca de qué cosas son importantes. Porque le hacen una pregunta este maestro hace una pregunta muy honesta a Jesús. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante del cristianismo? ¿Qué es lo más importante para ti hoy día del cristianismo? Jesús viene y nos centra y nos dice, ama a Dios, ama a las personas como Dios las ama, y ámate a ti mismo como Dios te ama. Es todo. Es todo. Bueno, entonces, básicamente aquí tenemos a un Jesús dándose a conocer y a un Marcos también hablando acerca del Evangelio.
Y a mí me gustaría ir a Marcos, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 1. Porque si tú te das cuenta, en este pequeño versículo, Marcos 1.1, tiene resumido todo. Marcos viene a escribir, recuerda que este evangelio escrito por Marcos es una recopilación de todo lo que él escuchó a los discípulos directos hablar, y en especial a Pedro. Marcos muy probable que haya sido el secretario de Pedro, ¿ya? Porque Pedro tenía dificultades para escribir y para leer por el hecho que él era un pescador. Él no había sido educado ni formado para ser un literario o para tener la capacidad de escribir. Lucas tampoco fue un discípulo de Jesús. ¿Ah? Entonces a lo mejor te estoy echando a perder cosas aquí, no sé. Pero claro, cuando uno se va metiendo te vas dando cuenta que no es, de los 4 evangelios, 2 no eran discípulos directos de Jesús. Ay, Dios mío. Entonces, claro, Lucas era un historiador que él se dedicó a investigar. O sea, no es el momento, no lo vamos a hacer, pero cuando tú lees Lucas 1.1, ¿ya? Te aclara el tiro de la película y te dice, mira, este es el evangelio que me pidió Teófilo porque yo escribiera. Entonces, he investigado. O sea, Lucas muestra sinceramente y honestamente que él no era un discípulo, sino que él recopiló la información acerca de la vida de Jesús. O sea, si tú quieres enterarte de la vida de Jesús, de lo que él enseñó, de lo que él dijo, de cómo él vivió, lee Lucas. Porque Lucas, dentro de los 4 evangelios, es el evangelio que más claridad tiene sobre eso. Marcos, en cambio, que fue escrito por Marcos, pero dictado o hablado principalmente por Pedro, nos muestra a este Jesús que acciona. Nos muestra a este Jesús que va viviendo y que va desarrollando milagros, señales, maravillas, que va mostrando el reino de Dios a las personas. Pero Marcos 1.1 dice, comiénzole del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, aquí tenemos algo maravilloso porque él está enfocando con claridad. Recuerda que el evangelio, la palabra evangelio, significa buenas noticias. Entonces, te está diciendo, aquí comienza la escritura acerca de las buenas noticias, acerca de Jesús. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el que estábamos esperando. ¿Ya? Bueno, buenos días, Oscar. Bienvenido. A Ale, Lorena, bienvenidas. Entonces, claro, cuando uno tiene claridad de esto y va diciendo, qué bacán, mira, el primer versículo, cortito, pero preciso. Aquí comienza el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, con esto él está diciendo, para allá vamos. Vamos a escribir acerca de Jesús, vamos a escribir de quién era él, de lo que él hizo. Entonces, claro, recuerden que en un momento, quien tuvo mayor claridad de quién era Jesús fue Pedro. En Mateo 16, del 16 al 17, o Mateo 16, del 14 al 17, en un momento Jesús preguntó y dijo, oye, ¿quién dice las personas que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque hasta esa altura todavía existían dudas de quién era Jesús. Sabían que hacía milagros, sabían que enseñaba de manera maravillosa, sabían que tenía autoridad, pero todavía no tenían la claridad de quién realmente era. Entonces Jesús va y les pregunta a los discípulos y dice, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dijeron, bueno, algunos piensan que tú eres el Elías resucitado, otros que tú eres el Juan Bautista, otros que... Y empezaron a tirarle cosas. Pero de repente Jesús va y le dice, y ustedes, a sus discípulos directos, y ustedes, ¿quiénes piensan que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y ustedes se quedaron todos mirando. Porque seguramente había aún entre los discípulos había muchas dudas. Aún entre los discípulos había mucho conflicto. Aún entre los discípulos todavía quedaban como preguntas que ellos tenían. ¿Y quién es Jesús para ti? Vale la pena. Porque uno podría decir, no, es un buen amigo, mi mejor amigo, mi compañero. Pero en Mateo 16, Pedro va y le dice, Jesús, tú eres el Cristo,
Tú eres el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, Pedro tuvo en ese momento esa claridad para pensarlo y decirlo, ya expresarlo delante de todos los discípulos. O sea, ese era el temperamento y personalidad de Pedro. Él expresaba lo que pensaba y de repente metía la pata nomás, pues, ¿ya? Pero aquí Jesús pregunta y le dice a los discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro dice, bueno, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Entonces Pedro tenía de manera cercana este testimonio personal acerca de la vida de Jesús. Él tenía un testimonio personal íntimo. Recuérdense que el Señor llamó a Pedro cuando estaba trabajando, estaba pescando, y le dice, oye, sígueme. Y Pedro dejó todo, así como él siempre ha sido. Él dejó todo y lo siguió, dejó todo. Él trabajaba en una empresa con su papá, él tenía una pyme de pesca con su papá, una pyme familiar que salían a pescar. Y dice la Biblia que Pedro dejó todo y siguió a Jesús. ¡Qué irresponsabilidad! No, en esa época para nada. Pero lo siguió, se fue. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La verdad que yo comencé con esto el domingo en la tarde a leer Marcos. Fabuloso. Y bueno, en 1 Pedro 1, ya, en 1 Pedro capítulo 1, Pedro escribió 3 cartitas y creo que vale la pena poder leerlas, así que si de repente cuando termine de leer Marcos, échale una mirada a las cartas de Pedro. Pero en 1 Pedro 2, versículo 21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Versículo 22 dice, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, Él no replicaba, no devolvía insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzgaba con justicia. Él mismo, Jesús, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas han sido todos ustedes sanados. O sea, Pedro tenía este testimonio personal, que Pedro vio a Jesús, no defendiéndose, no culpando, no condenando. Pedro vio a Jesús diciendo que cuando lo acusaron no se defendió, cuando lo insultaron no insultó, cuando lo golpearon no golpeó. El que no cometió pecado, dijo Pedro, ni tampoco hubo engaño en su boca. O sea, el apóstol Pedro tenía un testimonio personal acerca de quién era Jesús. Eso es lo que quiero decir, en el fondo. Y creo que es maravilloso. En 1 Pedro 1, versículo 3, dice lo siguiente. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Pero dice, alabado Dios, Padre de nuestro Señor. Esta es una declaración de quién es Jesús. Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Te ha dado una nueva vida, nos ha dado una nueva oportunidad, una nueva posibilidad. ¿Cómo? Por medio de la resurrección. Para que tengamos una esperanza en esta vida. O sea, Pedro tenía una película tan clara, tan clarita, que es extraordinario. Por eso, ahora cuando tú leas la Biblia, me encantaría cuando tú leas Marcos y Pedro, las cartas de Pedro, yo te recomendaría eso. Tómate estos días, lee Marcos y luego continúa con la primera, segunda y tercera de Pedro. Lee las cartas de Pedro para que tú puedas realmente empaparte de la personalidad, del temperamento, de cómo una persona que fue testigo principal. Pedro vio todo lo que Jesús hizo.
Pedro escuchó todas las enseñanzas que él dio. Y allá estaba Pedro, escuchando con sus luchas, igual que tú y yo, con sus peleas, con su conducta errada a veces. Cuando sacó la espada y le cortó la oreja al soldado, creyendo que estaba haciendo lo mejor, estaba metiendo la pata. Y creo que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. A veces, tratando de hacer lo mejor, metemos la pata. O cuando en algún momento Pedro lo niega, o cuando en algún momento Pedro lo llama para el lado para decirle que no vaya a Jerusalén. Tantas cosas que hizo Pedro. O sea, Pedro, cuando uno ve a Pedro, ve estos dos lados, haciendo cosas extraordinarias, como caminando en el agua, o en el libro de los Hechos, que aún su sombra sanaba a los enfermos. Pero también tiene a este otro Pedro. Tiene a este Pedro temperamental, apasionado, impulsivo. Y creo que es como muy nosotros. ¿Ya? Por eso me tomé este tiempito para leer Marcos. Y que por las próximas 2 semanas vamos a estar leyendo acerca de Marcos. Y conociendo a esta perspectiva de Pedro acerca del Evangelio. Porque es como tú y como yo. Es muy probable que las luchas que tú tengas son las mismas luchas que Pedro tenía. Por eso que cuando leemos la Biblia, cuando uno lee la Biblia, no sé a ti, al menos a mí, cuando uno lee la Biblia, ya sea para el devocional o por lectura, cómo tú te acercas a la Biblia es tan importante. Porque a veces uno la busca como una aplicación, como ya quiero vivir sobre esto, entonces la busca como aplicación. A veces la busca como para llenar el intelecto, ¿ya? Entonces voy a leer la Biblia. Pero la Biblia uno se acerca para buscar lo que Jesús enseñó y cómo vivirlo. Pero a veces también hay personas que lo buscan simplemente para suplir su necesidad intelectual del cristianismo, ¿ya? No estoy diciendo que uno es bueno y otro es malo. Estoy diciendo cómo una persona, por qué cosa una persona se acerca a la Biblia. Entonces, y hay otros que se acercan para buscar dirección, decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, Señor, muéstrame dónde tengo que ir. Y abre la Biblia donde caiga y le pone el dedo. Aquí, esto es lo que tengo que hacer. Pero hay otras personas que leen la Biblia para descubrir a Jesús, descubrir quién es Jesús en la Biblia. ¿Cuál es el mensaje central de Jesús? ¿Cuál es el mensaje central de Jesús? Yo creo que vale la pena preguntárselo. ¿Cuál es el mensaje central de Jesús en la Biblia? Y creo que aquí el apóstol Pedro le apunta a ciertas cosas. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? ¿Salvación? Uno podría... yo estoy seguro que si yo le hiciera pregunta a alguien, le diría, ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Oh, Jesús vino a llevar nuestros pecados a la cruz. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús vino a darnos salvación. Todo eso son respuestas correctas. ¿Ya? No, aquí difícilmente vamos a tener una respuesta errada. Pero creo que el mensaje central de Jesús está aquí, en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. O sea, ahora estamos en el momento perfecto, dijo Jesús. El reino de Dios está cerca, está aquí. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El reino de Dios no es un reinado como monárquico en el sentido como nosotros lo conocemos, ya sea como los reyes de España o en Inglaterra, sino que el reinado de Dios tiene que ver con la soberanía y gobierno de Dios, tiene que ver con la máxima autoridad de Dios. Y esa autoridad viene para hacerse en tu corazón y en mi corazón, en mi conciencia y en tu conciencia. Básicamente lo que Jesús viene a decir, dice, el reino de Dios está cerca, ¿cierto? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está aquí. Dios quiere reinar sobre mi corazón y quiere reinar sobre mi conciencia. Por lo tanto, la respuesta nuestra, dijo Jesús, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Tu respuesta, mi respuesta deberían ser 2 cosas. Arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Llorar de guata. No. La palabra arrepentimiento en el griego es una palabra compuesta que es metanoia.
La palabra meta significa cambio. Y noia significa mente. Es un cambio de mente. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de cómo ver la vida. Es un cambio, o sea, yo antes veía la vida de una manera, pero cuando llega Jesús, cuando llega Dios a mi vida, ahora la veo de otra manera. Claro, antes la veíamos de acuerdo a los prismas de la sociedad, lo veíamos de acuerdo a la visión que habíamos recibido, lo veíamos desde nuestra, una palabra que es, ya, pero es la cosmovisión, que tiene que ver nuestra visión del cosmos, nuestra visión de lo que la sociedad tiene, y que recibimos de nuestra educación, de nuestros padres, de diferentes lugares. Nosotros nos formamos una visión de la vida. Pero cuando llega Dios, cuando llega el reino a mi vida, nuestra mente, metanoia, nuestra mente tiene que ser transformada para comenzar a ver como Dios ve. Para comenzar a amar como Dios ama. Para comenzar a vivir como Dios quiere que vivamos. Para comenzar a ver el futuro, el presente, como Dios quiere que lo veamos. Entonces, arrepentimiento no es tan solo un acto emocional, no es tan solo un acto sentimental, sino que tiene que ver con nuestra visión de la vida. ¿Cómo ves tú la vida? O sea, cuando nosotros decimos, Señor, yo voy a confiar en ti, yo voy a poner mi esperanza en ti, yo voy a poner mi vida, mi familia, todo en ti, pero muchas veces seguimos viviendo bajo la cosmovisión del mundo, bajo la cosmovisión de la sociedad. Seguimos viviendo bajo la sabiduría humana, seguimos viviendo bajo el contexto de la sabiduría de otros hombres, humana. Cuando lo que nos está llamando Jesús es diciendo, mira, tú vivías de una manera, tú veías la vida de una manera, tú mirabas la familia, el contexto de quién tú eres de una manera, pero ahora en el reino esto cambia. Y es comenzar a ver como Dios ve. Es comenzar a amar como Dios ama. Es comenzar a vivir como Dios quiere que vivamos. Es otra cosa. Es otra cosa. Y la segunda respuesta que Él espera, dice, y crean las buenas nuevas, y crean en el Evangelio. Esta palabra creer, ¿cierto? En el griego es similar a la fe. Ojo, no es lo mismo que la palabra fe. ¿Ya? Creer no es sinónimo de fe. Bueno, pero no es el momento. Pero la palabra es pisteo, ¿ya? Creer, la palabra creer que ocupan en el griego que es pisteo, que significa dar por cierto una enseñanza que recibimos, darle veracidad a algo. Entonces, lo que Jesús está haciendo un llamado aquí, está diciendo, cambia tu forma de ver, cambia tu forma de ver la vida y dale certeza al hecho que yo estoy aquí. Y dale certeza ahora que yo estoy caminando contigo. Eso es lo que Jesús está diciendo en este párrafo de Marcos capítulo 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Por eso es tan importante poder captar quién es Jesús en nuestras vidas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuál es el mensaje central de Jesús? ¿Cuál es el mensaje central? Sí, Él vino a salvar la raza humana. Sí, Él llevó los pecados sobre nuestros pecados en la cruz. Sí, Él lo hizo. Pero tengo la sensación que el mensaje central que Jesús quería dar es acerca de esto. Acerca del reinado de Dios sobre nuestros corazones y sobre nuestras conciencias. Que Dios quiere gobernar en tu vida. Dios quiere ser el rey de tu vida. Por eso que el reino de Dios está cerca, está aquí, ahí, al alcance de tu mano. Si tú extiendes tu mano, así, si tú extiendes tu mano, allá está el reino. Allá está el reino. Y este Dios todopoderoso dice, yo quiero que ahora tú vivas la vida de acuerdo a mis principios y mis preceptos, a cómo yo la veo. Y eso es un proceso. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dijo que vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados cuando comencemos a renovar nuestra forma de pensar, de ver la vida. Y a veces, claro, nosotros nos vemos involucrados, sobre todo ahora, con la cuestión política, el plebiscito que se viene, con todo esto, y a veces nos involucramos tanto en eso.
Y no estoy menospreciando, no quiero menospreciarlo, pero vale la pena poder decir, Señor, ¿cuál es tu perspectiva acerca de estas cosas? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de las finanzas? ¿Cuál es tu perspectiva, Dios, acerca de mi comportamiento? ¿Cuál es tu perspectiva, Dios, acerca del trabajo? Dios tiene algo que decir a cada área de nuestra vida. Él quiere ser el Señor de nuestra vida. Pero para eso, nosotros tenemos que cambiar cómo vemos la vida. ¿Cómo vives la vida? Esa es la realidad. O sea, yo creo que muchos de los que están ahí conectados llevan años de cristiano y uno ha visto, al menos yo, lo he visto, yo ya llevo hartos añitos, y lo hemos visto cómo tal vez gente que puede tener mucho conocimiento, pero vive de otra manera. Entonces, el llamado de Jesús cuando Él dice, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca, arrepiéntete, cambia tu forma de ver la vida, cambia tu cosmovisión, cambia tu forma del cómo tú tomas tus decisiones y permite que Dios se involucre ahí. Y cree, da por cierto, dale certeza, dale veracidad a quién es Jesús. Yo creo que por allá va todo este asunto. Bueno, un poquito más adelante, Marcos 1, 15 al 18 dice, se ha cumplido el tiempo, decían Jesús. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Versículo 16 dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón, a Pedro, ¿ya? Jesús vio a Simón, a Pedro, el relator de gran parte de los escritos de Marcos. Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red del lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, vengan y síganme. Y los pescadores, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Me fascina eso. ¿Cuál fue la reacción? Arrepentimiento y creer. Tú veías la vida de una forma, ahora ves la de otra forma. Tú veías la vida de una manera, ahora la ves de otra manera. Entonces, en ese proceso es que Pedro y su hermano dejan todo y siguen a Jesús, abandonan todo. Arrepentimiento tiene que ver con el cambio de vida. Esto impactó. O sea, este mensaje era el central, este mensaje central de Jesús impactó la vida de Pedro, impactó la vida de Andrés, a tal punto que los hizo cambiar su trabajo. Y le dijo, no, vamos, yo te sigo, donde quiera tú vayas, yo te sigo. Un poquito más adelante, versículos 19, 20. Un poco más adelante, Jesús inició su mensaje diciendo, el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Fue y llamó a Pedro y a Andrés, pero luego, versículos 19, 20, dice, un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. O sea, Jesús va y recluta inmediato cuatro seguidores, 4 apóstoles. Va y los recluta inmediato. A Pedro y a Andrés, a Juan y a Jacobo. ¡Vamos! Y comenzaron este proceso 4 personas junto con Jesús. Versículos 21-22. Estos 4 personajes junto con Jesús no eran un gran número de personas. Por eso que no podemos menospreciar aquello que comienza de a poco. No podemos menospreciar aquello que comienza de a poco. Porque Jesús comenzó él con 4 personas. 4 personas. Y hoy día, luego de 2000 años, hay más de 3.000 millones de personas que proclaman su fe en Jesús. Pero todo partió con Pedro, con Andrés, con Juan, con Jacob, respondiendo a un llamado de Jesús. Bueno, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús se fue a la sinagoga. Se fue a la sinagoga. La sinagoga era el centro, como dijimos al comienzo, la sinagoga era el centro de todo lo que pasaba socialmente. La gente se asombraba de su enseñanza, de lo que Jesús les decía, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. O sea, inmediatamente hubo una diferencia
en cómo Jesús lo enseñaba. Jesús enseñaba de una manera práctica, directa, clara. Por eso vamos a leer Marcos. Y quiero invitarlos a que en las próximas 2 semanas podamos leer Marcos junto con esto, primera, segunda y tercera Pedro, hacer un paquetito ahí para entender de manera directa, de un testimonio directo de Pedro, de cómo él vio a Jesús. Porque al final todo esto se trata de Jesús. ¿Ya? No se trata ni de este predicador ni del otro predicador. Se trata de Jesús. Jesús es el centro. Entonces, y Jesús nos llama y nos dice, oye, ¿qué es lo importante para ti? Y a veces lo importante para nosotros no necesariamente es lo más importante para Jesús. Por eso quiero dejarlos con este versículo por ahora. Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena noticia? El reino se ha acercado. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar y de ser y luego creer en Jesús. Aquí es donde comienza todo. Marcos 1:15. ¿Ya? Bueno, amigos, yo quiero invitarlos, animarlos a que por las próximas, 2 semanas vamos a tener 5 vivos, yo creo, de esto. Así que para que podamos estar viendo, descubriendo a este Pedro, la visión que Pedro tenía de Jesús en el libro de Marcos y en primera, segunda y tercera de Pedro. ¿Les parece? Ya, amigos, que Dios les bendiga. ¿Qué hora es ya? Bueno, son las 10:10. Un gran abrazo, ¿cierto? A Armando, a Esteban Contreras, a Leonardo Jiménez. ¿Cómo está, amigo Leonardo? Allá del sur. A la Yaque también del sur. Mira, harta gente del sur. Jorge García, vale. Así que se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Bueno, un gran abrazo a todos. Nos vemos el viernes. Lee Marcos. Comienza a leer el Evangelio de Marcos. ¿Ya? Ten tu destacador, tu lápiz, ¿cierto? Escribe, destaca, lee, comenta aquí abajo, ¿cierto? Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes y nos encontramos este viernes a las 9 de la mañana y seguimos con este tiempo de poder descubrir a Jesús en el Evangelio de Marcos. ¿Les parece? Bueno, amigos, que Dios les bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Chao, 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 chao.